El sol de la mañana se asomaba por las cortinas mientras Sor, de 11 años, se preparaba para su primer día en la escuela secundaria Lincoln. Se paró frente al espejo, admirando las impecables trenzas de caja que su madre había pasado todo el fin de semana perfeccionando. Cada trenza estaba hecha con cuidado, amor y dedicación, una hermosa conexión con su herencia que la hacía sentir orgullosa. «Te ves perfecta», le había dicho su madre antes de salir de la ciudad para cuidar a su abuela, que no se sentía bien. «Recuerda lo que tu papá siempre dice de tu cabello». Sara sonrió a su reflejo. «Mi cabello es mi corona», se susurró a sí misma, tocando suavemente una de las trenzas. Su padre, un teniente coronel del ejército, llamó a la puerta de su habitación. «El desayuno está listo», sonrise, «gran día por delante». En la cocina, papá le había preparado su desayuno favorito, panqueques de arándanos con una carita feliz hecha de rodajas de plátano. No era el mejor cocinero, pero desde que mamá se fue hacía 3 días, se había esforzado al máximo. «¿Nervioso por la nueva escuela?», preguntó, sirviéndole jugo de naranja en su taza. Sora asintió, moviendo los panqueques por el plato. «¿Y si no le gustó a nadie?». Su padre se sentó a su lado, sus amables ojos se encontraron con los de ella. «Serían tontos si no te quisieran. Solo sé tú misma y los amigos adecuados vendrán». Miró su reloj. Ese día llevaba su uniforme formal para una reunión importante en la base. «¿Habrá otros niños que se parezcan a mí?», preguntó Sora en voz baja. Su mudanza a este nuevo pueblo significaba que sería una de las pocas estudiantes negras de la secundaria Lincoln. La expresión de su padre se suavizó. «Quizás no muchas, pero eso te hace aún más especial. Llevas contigo la fuerza y la belleza de nuestra familia». Tocó suavemente una de sus trenzas. «Tu cabello cuenta nuestra historia. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña por ser quien eres». El camino a la escuela estaba llena de las divertidas historias de su padre sobre sus días de escuela, lo que ayudó a Sara a olvidar sus preocupaciones por un rato. Al llegar al edificio de la escuela, sintió un nudo en el estómago. «Recuerda», dijo su padre mientras agarraba su mochila. «Ponte erguida, sé amable y si necesitas algo, lo que sea, llámame, ¿de acuerdo?». Sara asintió y le dio un abrazo rápido antes de salir del coche. Lo vio alejarse, rumbo a la base militar para su reunión. Respiró hondo y se giró hacia la entrada de la escuela agarrando con fuerza su horario. Los pasillos bullían de estudiantes corriendo a sus casilleros y aulas. Sara sintió las miradas curiosas al pasar. Algunos niños se quedaron mirando sus trenzas demasiado tiempo, mientras que otros apartaron la mirada rápidamente cuando captó su atención. Recordó las palabras de su padre y mantuvo la cabeza alta. Encontrar su casillero le llevó un tiempo y casi llegó tarde a su primera clase. La maestra, la señora Huang, la recibió cálidamente y la presentó a la clase. «Nos alegra que te unas a nosotras, Sora». A la hora del almuerzo, Sara había hablado con algunos compañeros que parecían bastante amables. Una chica llamada Lai la invitó a sentarse en su mesa, señalándole las mejores y peores opciones de comida de la cafetería. Todo iba mejor de lo esperado hasta la clase de arte, la última hora del día. En cuanto Sora entró, notó que la profesora la observaba. A diferencia de las otras profesoras, la sonrisa de ésta no se extendió por sus ojos. La placa en su escritorio decía «Señorita Peterson». «Encuentra un asiento rápido», dijo la señorita Peterson bruscamente. «En mi clase no perdemos el tiempo». Sora se apresuró a un asiento vacío cerca de la ventana mientras la señora Peterson pasaba lista. Su mirada se posó en Sora más tiempo que en las demás alumnas. «Hoy empezaremos un proyecto de autorretrato», anunció la señora Peterson. «El arte requiere disciplina y seguir las instrucciones con precisión». Caminó entre los escritorios repartiendo papel. Cuando llegó a Sara, se detuvo. «Tu pelo», dijo la señorita Peterson. Su voz resonó por el aula, ahora silenciosa. «Es bastante elaborado, ¿verdad?».
Algo en ella hizo que a Sara se le encogiera el pecho. Instintivamente, se tocó una de sus trenzas. Recordando las palabras de su padre esa mañana, esto iba a ser más difícil de lo que pensaba, pero era hija de un teniente coronel. Podía con todo lo que se le presentara, al menos eso creía cuando sonó el último timbre. Sin saber qué le depararía el día siguiente, a la mañana siguiente, Sara se tomó un tiempo extra para prepararse para la escuela. Se alisó las puntas con cuidado y se aseguró de que cada trenza estuviera perfectamente en su lugar. La extraña interacción de ayer con la señora Peterson la mantuvo dándole vueltas a la cabeza. Algo en la forma en que la maestra le había mirado el pelo la inquietó. «Papá, mi pelo está bien para la escuela». Ella preguntó mientras su padre le preparaba el almuerzo. Él levantó la vista sorprendido. «Por supuesto que sí. Tu mamá hizo un hermoso trabajo con esas trenzas». ¿Por qué alguien dijo algo? Sara se encogió de hombros. No quería preocuparlo. Solo le preguntó. Su padre estudió su rostro por un momento. «Recuerda lo que siempre te digo. Mi cabello es mi corona». Terminó con una pequeña sonrisa. «Lo sé». Cuando Sara llegó a la clase de arte esa tarde, eligió un asiento atrás con la esperanza de evitar la atención de la señora Peterson, pero a los pocos minutos de que sonara el timbre, la maestra. De pie junto a su escritorio, la señorita Peterson anunció a la clase: «Alumnos, saquen sus útiles». Antes de bajar la voz, dijo: «Sara, necesito hablar contigo en privado». Sara, con el corazón latiendo con fuerza, la siguió hasta el pasillo. La profesora apretó los labios mientras miraba a Sara. «Tu peinado distrae bastante», dijo la señorita Peterson con sequedad. «No es adecuado para un buen ambiente de aprendizaje». Sara parpadeó sorprendida. «Mis trenzas, pero son solo en la escuela secundaria Lincoln. Tenemos estándares». La señorita Peterson interrumpió. «Hannah debería ser pulcra y ordenada. Tu estilo es demasiado elaborado». Sara sintió que se le encendían las mejillas. Recordó el manual escolar que su padre había leído con ella. No decía nada sobre que las trenzas fueran contrarias a las reglas. «Señorita Peterson, mi peinado cumple con las normas escolares». Sara dijo cortésmente. Su voz era apenas un susurro. «Y es importante en mi cultura». Las cejas de la maestra. «El cultivo de rosas no tiene nada que ver con las reglas del aula. Jovencita, llevo 20 años enseñando aquí y sé lo que es apropiado. Algunos estudiantes orinan por la puerta del aula». Curiosa por su conversación, Sara nunca se había sentido tan avergonzada. «Al final de esta semana, espero ver un peinado más adecuado», continuó la señorita Peterson. «De lo contrario, habrá consecuencias». ¿Me he explicado bien? Sara asintió en silencio, conteniendo las lágrimas mientras volvían a entrar al aula. Podía sentir las miradas de todos sobre ella. El proyecto de arte, creando un autorretrato. De repente se sintió como una broma cruel para el resto de la clase. Sara mantuvo la cabeza gacha, concentrándose en su boceto. La chica sentada a su lado, Lily, del almuerzo de ayer, le pasó discretamente una nota: «No la escuches, tu cabello es hermoso». El pequeño acto de amabilidad ayudó a Sara a superar la clase, pero en cuanto sonó el timbre final, corrió al baño y se encerró en un cubículo. Solo entonces dejó caer las lágrimas cuando finalmente se recompuso. Sacó su teléfono y llamó a su madre, olvidándose de la diferencia horaria en casa de la abuela. «Cariño, ¿qué pasa?». La voz soñolienta de su madre llegó después de varios timbres. «Mamá». La voz de Sara se quebró. «Mi maestra dice que mis trenzas no están permitidas. Dice que tengo que cambiarme el cabello para el viernes». «Qué ridículo es eso». Su madre parecía completamente despierta. «Ahora no hay nada en las reglas de la escuela sobre trenzas». «¿Dijo por qué?». «Dijo que distraen y no son apropiadas». Sara explicó tratando de mantener la voz firme mientras otras chicas entraban al baño. «Escúchame», dijo su madre con firmeza.
Tus trenzas son hermoso y apropiado. No cambies nada. Llamaré a tu padre ahora mismo y lo solucionaremos esa noche. Sora estaba sentada a la mesa de la cocina mientras su padre llamaba primero a su madre y luego a alguien a quien llamó un viejo compañero del ejército que ahora es miembro de la junta escolar. Cariño, no tienes que preocuparte, le dijo después de colgar. Lo que tu maestra dijo que estaba mal. La escuela no tiene ninguna política contra los peinados culturales. De hecho, hay leyes que protegen tu derecho a llevar el pelo trenzado. Sora movió su cena alrededor de su plato. Pero, ¿y si se enfada conmigo mañana? Su padre se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Entonces lo manejaremos juntos. Te lo prometo. Esa noche, Zoro luchó por conciliar el sueño. No dejaba de imaginar la cara de desaprobación de la señorita Peterson. Se preguntaba qué pasaría cuando apareciera mañana con sus trenzas intactas. En el fondo, sabía que sus padres tenían razón. No debería tener que cambiarse el pelo, pero enfrentarse a una maestra le iba a exigir todo el coraje que tenía. Habían pasado 3 días desde la advertencia de la señorita Peterson y Sara. Seguía luciendo sus trenzas con orgullo. Cada mañana, su padre la animaba con un gesto al dejarla en la escuela. «Recuerda quién eres», le decía antes de irse a la base. Hasta ahora, la señorita Peterson no había hecho más que lanzarle miradas de desaprobación durante la clase de arte. Sara había empezado a albergar la esperanza de que la profesora se hubiera olvidado de todo o hubiera cambiado de opinión. Esa esperanza se desvaneció en cuanto entró en la clase de arte el jueves por la tarde. La señora Peterson estaba de pie al frente del aula, con el rostro contraído por la irritación. El aula se sentía inusualmente tensa y Sara notó que varios alumnos la miraban nerviosamente a ella y a la profesora. «Hoy trabajaremos con acuarelas», anunció la señorita Peterson con voz más brusca de lo habitual. «Espero que todos tengan mucho cuidado con sus materiales». Mientras Sara tomaba asiento, la señorita Peterson caminaba distribuyendo papel y pinturas. Cuando llegó al escritorio de Sara, prácticamente tiró los materiales al suelo, provocando un sobresalto en varios alumnos. «Veo que has decidido ignorar mis instrucciones. Sobre tu cabello», dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran a Sora. Asintió con el estómago. «Mis padres se quedaron. No me interesa lo que dijeron tus padres». La señorita Peterson la interrumpió. «Esta es mi clase». Lily, sentada cerca, le dirigió a Sara una mirada compasiva. Algunos otros estudiantes se removieron incómodos en sus asientos. Sara intentó concentrarse en su dolor. Mientras copiaba un paisaje de una foto de referencia, mojó cuidadosamente el pincel en la acuarela azul, intentando estabilizar su mano temblorosa. La señora Peterson paseaba por el aula, deteniéndose con frecuencia detrás de la silla de Sora. Su presencia se cernía como una nube de tormenta. Cuanto más agua rompía, más torcía esa línea. Corregía lo que no hacía para los demás estudiantes. A mitad de la clase, Sara tomó el vaso de agua para limpiar el pincel. Su codo, tenso por el constante escrutinio, golpeó el juego de pinturas. La acuarela azul le salpicó la manga y una pequeña gota cayó en el papel. «Eso es todo». La voz de la señorita Peterson resonó por toda la clase. Todos se quedaron paralizados. Este es exactamente el tipo de descuido que esperaba. Sara levantó la vista, sorprendida. «Lo siento, fue solo un accidente que no habría ocurrido si pudieras ver bien», dijo la señora Peterson, inclinándose hacia el rostro de Sara. «Tu cabello rebelde probablemente te esté bloqueando la visión». La sala quedó en completo silencio. Sara sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero parpadeó para contenerlas. No lloraría delante de esta mujer. «Recoge tus cosas», ordenó la señorita Peterson. «Vas a la oficina administrativa». «¿Pero por qué?», Sora preguntó con voz apenas audible. «Tu peinado no solo viola la política escolar, sino que también compromete la seguridad en mi aula».
La señorita Peterson hizo un gesto dramático hacia el pequeño derrame de pintura. Este tipo de interrupción no puede continuar. Sora recogió lentamente sus pertenencias, consciente de que 20 pares de ojos la observaban. Lily articuló disculpas al pasar. El manual no dice nada sobre que las trenzas estén prohibidas. Sara dijo en voz baja pero firme, de pie junto a su escritorio. Las fosas nasales de la señorita Peterson se dilataron. ¿Estás discutiendo conmigo? Jovencita. No, señora, solo digo que ya es suficiente. Sígueme. La señorita Peterson marchó hacia la puerta esperando que Sara la siguiera al salir del aula. La señorita Peterson se giró hacia los estudiantes. Sigan trabajando. Vuelvo enseguida. En el pasillo vacío, el corazón de Sara latía con fuerza. Esperaba que la llevaran a la oficina del director, pero la señorita Peterson giró en dirección contraria. ¿A dónde vamos? Sora preguntó, luchando por seguir el ritmo de las largas zancadas de la maestra. Como nadie más parece dispuesto a imponer las normas adecuadas en esta escuela, me encargo yo misma de esto, respondió la señorita Peterson sin mirar atrás. Pasaron la oficina principal, donde la secretaria estaba ocupada al teléfono. Sora quiso pedir ayuda, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su padre le había enseñado a respetar a los maestros y a las figuras de autoridad. Pero algo en esto le parecía extraño. La señorita Peterson se detuvo frente a la puerta de la enfermería y miró dentro. Perfecto, está almorzando, murmuró y jaló a Sara del brazo hacia la habitación vacía mientras la puerta se cerraba tras ellas. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El rostro de la señora Peterson se había transformado en algo frío y decidido por primera vez. Sara sintió miedo de verdad. Siéntate, ordenó la señorita Peterson, señalando una silla en la esquina. Es hora de resolver este problema de una vez por todas. La enfermería se sentía más pequeña de lo que debería. Sora se sentó en el borde de la silla con la mochila aún sobre los hombros. Como si necesitara encargarse de la habitación, olía a antiséptico y a algo más, como la peluquería a la que su madre la llevó a su antiguo barrio. La señora Peterson rebuscó en un cajón. De vuelta a Sara, tus padres no te enseñarán a arreglarte bien, dijo sin darse la vuelta. Tendré que encargarme yo misma cuando la maestra finalmente la miró de nuevo. A Sora se le cortó la respiración. La señora Peterson sostenía unas tijeras en una mano y lo que parecían unas maquinillas eléctricas en la otra. ¿Qué estás haciendo? Sora preguntó con un susurro, resolviendo nuestro pequeño problema. La señora Peterson colocó los artículos en el mostrador y metió la mano en su bolso, sacando una capa de plástico como las que usan los barberos. Tu cabello es inaceptable en este entorno de aprendizaje. Claramente, nadie más va a abordarlo. Sara se levantó rápidamente, casi tirando la silla. No puedes cortarme el pelo. Siéntate. La voz de la joven M. Peterson era gélida. Esta actitud desafiante es exactamente. ¿Por qué necesitas disciplina? Sora retrocedió hacia la puerta. Quiero llamar a mi papá. Tu padre no está al mando aquí. La señora Peterson se interpuso entre Sara y la puerta. Llevo 20 años enseñando y he visto lo que sucede cuando se permite a los estudiantes ignorar las reglas. Ahora, siéntate. El grito repentino de la maestra hizo que Sara se estremeciera. Nunca antes había escuchado a un adulto en la escuela gritar así. El miedo le hizo temblar las piernas mientras se hundía en la silla. Esto no tardará mucho, dijo la señora Peterson. Colocando la capa sobre los hombros de Zoro y ajustándola firmemente al cuello, estarás presentable y... ¿Podemos dejar todo este asunto atrás? Taz se llenó de lágrimas en los ojos de Sora. Por favor, no. Ella suplicó. Mi mamá pasó horas haciéndome trenzas. Son importantes para mí. La señora Peterson la ignoró. Tomó las tijeras. Quédate quieta. El primer corte resonó en los oídos de Sora como un disparo. Sintió un caballero. El peso se soltó cuando una de sus trenzas cayó al suelo, luego otra y otra.
Lágrimas corrieron por su rostro, cayendo sobre la capa de plástico. Con cada trenza que caía, Sara sentía como si le cortaran un pedazo de sí misma. Las manos amorosas de su madre habían tejido esas trenzas. Su padre las había llamado su corona. «Deja de llorar», dijo la señorita Peterson bruscamente. «Esto es por tu propio bien». La puerta de la enfermería se abrió de repente. El señor Chen, el profesor de historia del pasillo, estaba en la puerta con un botiquín de primeros auxilios en la mano. «¿Qué pasa aquí?». Él preguntó con los ojos abiertos ante la escena que tenía delante. Sara, entre lágrimas, se había quitado la mitad de las trenzas. La señorita Peterson, de pie junto a ella con unas tijeras. La señorita Peterson apenas lo miró. «Estoy ayudando a esta estudiante a cumplir con las normas de higiene adecuadas. La enfermera me dejó usar la sala». El señor Chen miró. «Dudo que el director haya aprobado esto. No necesito aprobación para hacer cumplir las normas escolares». La señorita Peterson respondió volviéndose hacia Sara. «Ya casi terminamos». El señor Chen dudó, visiblemente incómodo. «Solo necesitaba unas vendas, pero volveré más tarde». Salió de la sala y cerró la puerta. La última esperanza de Sara se fue con él. Se sentó rígida por la sorpresa cuando la señorita Peterson terminó de cortarse las trenzas y cogió la maquinilla eléctrica. «Esto lo igualará todo», dijo la profesora. Al encenderla, el zumbido llenó la pequeña sala. Sora cerró los ojos al sentir el frío metal contra el cuero cabelludo. La vibración le provocó escalofríos mientras la señorita Peterson movía la maquinilla por la cabeza con movimientos desiguales. Podía sentirla. Su hermoso cabello, que la conectaba con su herencia, del que sus padres le habían enseñado a enorgullecerse, se desprendía con cada pasada cuando finalmente terminaba. La señorita Peterson retrocedió para inspeccionar su trabajo. «Listo», dijo con satisfacción. «Mucho mejor ahora, pareces una estudiante de verdad». Le entregó a Sara un pequeño espejo del escritorio de la enfermera. El rostro que lo miraba era casi irreconocible. Su cabeza estaba rapada de forma desigual, con mechones de diferentes longitudes en algunos puntos. La maquinilla había cortado tan al ras que se le veía el cuero cabelludo. «Recoge este desastre y vuelve a clase», instruyó la señorita Peterson, señalando las trenzas esparcidas por el suelo. «Y recuerda que esto era necesario porque te negaste a seguir las instrucciones». Mientras la maestra recogía sus cosas, Sora permaneció inmóvil, mirándose fijamente el reflejo. El espejo se le resbaló de las manos y cayó al suelo cuando la señorita Peterson finalmente se fue. Cerró la puerta con llave. Sora se acurrucó en sí misma y dejó escapar un grito silencioso de angustia. Sora no pudo volver a clase después de que la señorita Peterson se fuera. Se quedó paralizada en la silla de la enfermera durante lo que parecieron horas, aunque el reloj de la pared marcaba que solo habían pasado minutos. Cuando finalmente se movió, fue para recoger las trenzas esparcidas por el suelo. Las juntó una por una y las guardó cuidadosamente en su mochila como si fueran tesoros preciosos, lo cual para ella sí lo eran. Los pasillos estaban vacíos, ya que los estudiantes seguían en clase. Sora caminaba cabizbaja, con una mano tocándose constantemente el cuero cabelludo, ahora expuesto. Se sentía desnuda y vulnerable. El baño parecía el único lugar seguro para esconderse dentro del cubículo más grande. Sora cerró la puerta con llave y se desplomó en el suelo. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Su vista estaba empañada por las lágrimas. Necesitaba a su padre, solo él podía arreglarlo. Le tomó 3 intentos. Para marcar su número correctamente, cada timbre parecía eterno hasta que finalmente su voz familiar respondió: «Hola, cariño, ¿todo bien?». El cálido saludo de Sara rompió la compostura que le quedaba. «Papá», logró decir entre jadeos. «Se lo cortó». La señorita Peterson me cortó todo el pelo. La línea se quedó en silencio por un instante. Cuando su padre volvió a hablar, su voz tenía una calma distinta,
de una forma que parecía más seria que si hubiera gritado: «Sara, necesito que me digas exactamente qué pasó». Sus palabras fueron mesuradas, deliberadas, entre suplentes. Sara lo explicó todo: el incidente de la clase de arte, la llegada a la enfermería, las tijeras, la maquinilla, como nadie la ayudó, ni siquiera cuando entró el señor Chen. Dijo que era por mi bien, susurró Zoro. Con la voz quebrada por el llanto, dijo: necesitaba disciplina. Otra pausa en la línea. Sara oía voces apagadas de fondo. Su padre debía de estar ocupado con algo importante en la base. ¿Estás a salvo ahora mismo?, preguntó finalmente. Me escondo en el baño, respondió Sara. No puedo dejar que nadie me vea así. Escúchame bien, dijo su padre. Quiero que te quedes exactamente donde estás. Busca un cubículo, cierra la puerta con llave y no salgas hasta que yo llegue. No hables con la señorita Peterson ni con ningún otro profesor. Solo espérame. ¿Puedes hacer eso?, susurró Sara. Me voy ahora mismo. Dijo que llegaría en 20 minutos, quizás menos. Papá. La voz de Sora se quebró. Tengo miedo. Su voz se suavizó. Por un momento, lo sé, Sunshine, pero te prometo que esto nunca volverá a suceder. Ni a ti ni a nadie más. Su tono volvió a ser controlado. Tranquila, quédate quieta, voy para allá. La línea se cortó y Sora se hundió en el pecho, haciéndose lo más pequeña posible. En la esquina del cubículo, afuera, podía oír el sonido distante de las puertas de las aulas abriéndose. Un cambio de hora. Pasos y voces se acercaban al baño y ella contuvo la respiración. Varias chicas entraron, charlando despreocupadamente sobre tareas y planes para el fin de semana. Sonando increíblemente normal, Sora se quedó, totalmente quieta, rezando para que no notaran sus zapatos debajo de la puerta del cubículo. ¿Viste lo que pasó en la clase de la señorita Pete?, una voz preguntó con la chica nueva. Sí, eso fue un desastre. Otra respondió. Lily dijo que la señorita Peterson prácticamente la sacó a rastras. Oí que fueron a la oficina. Una tercera voz añadió: de ninguna manera. La primera voz dijo: mi hermano las vio entrar a la enfermería. Dijo que la chica nueva estaba llorando. Sus voces se apagaron al salir del baño y Sara soltó el aliento que había estado conteniendo. La noticia ya se estaba extendiendo. Pronto todos lo sabrían y se quedarían mirando su cabeza rapada. La idea hizo que nuevas lágrimas resbalaran por sus mejillas. El tiempo pasó a rastras. Sora no dejaba de mirar su teléfono. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Intentó imaginar qué estaría haciendo su padre ahora mismo. Si lo hubiera dejado todo en el trabajo, ¿estaría en problemas por irse? ¿Llevaría puesto su uniforme? Justo cuando sonó la campana final del día, señalando el fin de las clases. El teléfono de Sora se iluminó con un mensaje de texto: estoy aquí, voy a buscarte. El alivio la invadió como una ola. Papá estaba aquí. Él sabría qué hacer desde afuera del baño. Podía oír una conmoción creciente. Voces adultas alzadas en sorpresa. Una voz profunda y elogiosa que reconoció de inmediato. La voz de trabajo de su padre. La que usaba para dar órdenes en la base. Venía y, por cómo sonaba, toda la escuela estaba a punto de saber exactamente quién era. El padre de Sara lo oyó antes de verlo. La puerta del baño se abrió y la voz de su padre gritó: Sara, ¿estás aquí, cariño? Ella abrió la puerta del cubículo con manos temblorosas. Allí estaba él, de pie, con su uniforme militar completo. El anterior, con todas las medallas e insignias en el pecho. Verlo, tan fuerte y seguro en medio del baño de chicas, la habría hecho reír cualquier otro día, pero la hizo llorar aún más. Sus ojos se abrieron de par en par al ver su cabeza, por un segundo. Su expresión, cuidadosamente controlada, se desvaneció, revelando un destello de ira pura que Sara nunca antes había visto. Tan rápido como apareció,
La mirada fue reemplazada por una suave preocupación al arrodillarse a su altura. «Oh, cielo», susurró, tocando con cuidado los mechones desiguales de su cabello. «Lo siento mucho. Esto te pasó». Sara cayó en sus brazos, sollozando contra la tela rígida de su uniforme. La abrazó fuerte. Una mano cubrió su cabeza rapada para protegerla. «Escúchame», dijo después de un momento, echándose hacia atrás para mirarla a los ojos. «Lo que te pasó estuvo mal, fue contra la ley, contra la política de la escuela y contra la decencia humana más básica, y te prometo que no quedará sin respuesta». Metió la mano en su bolsillo y sacó un gorro de punto suave. «Tu mamá lo guardó en tu bolso de invierno. Lo compré en casa de camino aquí». Sora tomó el gorro con gratitud y se lo puso por la cabeza. No lo ocultaba todo, pero la ayudaba a sentirse menos expuesta ahora. Su padre, poniéndose de pie en toda su altura, dijo: «Vamos a buscar a la señorita Peterson». Sara lo siguió fuera del baño, manteniéndose cerca de él. Los estudiantes que aún merodeaban por los pasillos se giraron para mirar fijamente al alto oficial militar que caminaba con paso decidido por la escuela. Algunos señalaron, otros susurraron. Sora mantuvo la vista fija en el suelo. El personal de la oficina principal pareció sorprendido cuando entraron. «Señor, ¿podemos ayudarlo?», preguntó la secretaria, mirando nerviosamente su uniforme. El teniente coronel Wilson dijo claramente: «Estoy aquí por un incidente que involucra a mi hija y una maestra llamada señora Peterson». La mirada de la secretaria se dirigió a Sara y luego a su padre. «El director está en una reunión, pero esto no puede esperar», dijo con firmeza. «¿Dónde está la señora Peterson ahora?» «Creo que está en la sala de profesores». La secretaria respondió, tomando el teléfono: «Déjame llamar», pero el padre de Sora ya se estaba alejando. «Gracias, lo encontraremos». La sala de profesores estaba al final del pasillo principal. Sin dudarlo, su padre abrió la puerta y entró. Sora seguía a su lado. 4 maestros estaban sentados alrededor. Una mesa con tazas de café y papeles. La señorita Peterson estaba entre ellos, de espaldas a la puerta. El salón quedó en completo silencio mientras todos se giraban para mirar al oficial uniformado en la puerta. Un profesor casi derramó su café. La señora Peterson se giró lentamente en su silla. El color desapareció de su rostro cuando vio quién estaba allí de pie. La voz del padre de Sora era peligrosamente baja. La profesora se levantó, alisándose la falda con nerviosismo. «¿Sí? ¿Puedo ayudarla?» «Soy el teniente coronel Wilson», dijo el padre de Sora. Dio un paso adelante. Su postura era perfectamente recta, con las manos entrelazadas a la espalda. «Entiendo. Hoy te encargaste de agredir a mi hija y destruir su identidad cultural». Los demás profesores intercambiaron miradas alarmadas. Una de ellas, una mujer mayor, jadeó suavemente. El rostro de la señora Peterson se endureció. Estaba aplicando las normas del código de vestimenta escolar. El peinado de la estudiante era inapropiado, y ay de mí, esa política. La voz de su padre resonó en la sala como un cuchillo. «Disculpe». La señora Peterson parpadeó. «Muéstrenme la política escrita que les da derecho a sujetar físicamente a una niña y cortarle el cabello en su contra». La señora Peterson abrió y cerró la boca. «Bueno, se entiende que no se entiende nada cuando se trata de violar la autonomía corporal de una niña», interrumpió con voz aún mesurada pero firme. «Lo que hicieron hoy no fue disciplina, fue agresión». Justo entonces, el director entró corriendo en la sala, con aspecto nervioso. «Me dijeron que había una situación». Se detuvo en seco al ver al padre de Sara. «En el momento justo», dijo su padre. «Tenemos que hablar sobre lo que le pasó a mi hija hoy y las medidas inmediatas que tomará su escuela para abordarlo». Metió la mano en su chaqueta y sacó varios papeles doblados. Eran copias de la política escolar sobre el código de vestimenta, que protege explícitamente los peinados culturales. Y añadió,
colocando otro documento sobre la mesa. La ley estatal que prohíbe la discriminación por cabello natural. El director parecía confundido hasta que Sara se quitó el sombrero a regañadientes. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. ¿La señorita Peterson hizo esto?, preguntó con incredulidad. Los demás profesores en la sala miraban a su colega con expresiones que iban desde la confusión hasta el disgusto. Sí, el padre de Sora lo confirmó. Quiero que todos en esta sala entiendan que lo que pasó hoy no será ignorado, excusado ni olvidado. A la mañana siguiente, Sora estaba sentada a la mesa de la cocina mientras su padre hacía panqueques. No había vuelto a la escuela hoy. Sus padres habían programado una reunión con el superintendente escolar para la tarde. ¿Cómo está tu mamá?, su padre le preguntó mientras volteaba un panqueque con facilidad. Sora miró su teléfono. Todavía estaba muy molesta. Ella seguía diciendo que volvería temprano a casa. Le dije que se quedara con la abuela. Su padre respondió, podemos con esto y la abuela la necesita ahora mismo. Anoche, Sora había llamado por video a su madre, quien lloró al ver la cabeza rapada de Sara. Había habido muchas palabras de enojo, principalmente de su madre a su padre, sobre por qué no había revisado la escuela con más cuidado antes de inscribirla. Sara, no es tu culpa, papá. Sara dijo en voz baja. Él se apartó de la estufa con una espátula en la mano. En parte, es porque debería haber sido más cuidadosa, pero lo que importa ahora es asegurarnos de que esto no le vuelva a pasar a otro niño. Después del enfrentamiento en la sala de profesores, las cosas se aceleraron. El director la suspendió inmediatamente. La señorita Peterson está a la espera de una investigación. Las imágenes de seguridad del pasillo confirmaron la versión de Sora de que la llevaron a la enfermería en lugar de a la oficina administrativa. El señor Chen se presentó y relató lo que vio claramente. Molesta porque no había hecho más para ayudar a su padre a ponerle un plato de panqueques delante. El superintendente llamó esta mañana. Antes de que despertaras, ya habían despedido a la señorita Peterson. Sora la pinchó con el dedo en el desayuno. Sabrán todos en la escuela lo que pasó. Algo sí, admitió, pero no tienes que preocuparte por afrontarlo sola. El director prometió abordarlo adecuadamente esa misma tarde. Sara se sentó entre sus padres en la oficina del superintendente mientras varios adultos comentaban lo sucedido. Reconoció algunos rostros: el director, el presidente de la junta escolar, que había ido a cenar a su casa la semana pasada, el antiguo compañero de su padre en el ejército, otros eran nuevos, una mujer que se presentó como del departamento de educación y un hombre de traje que aparentemente era el abogado del distrito escolar. El superintendente, una mujer canosa de ojos amables, le habló directamente a Sara. Lamento profundamente lo que te pasó. Estuvo mal y nunca debería haber ocurrido en una de nuestras escuelas. El presidente de la junta escolar asintió. Ya hemos comenzado a revisar todas nuestras políticas para asegurarnos de que protejan explícitamente a los estudiantes, sus peinados culturales y estamos implementando una capacitación obligatoria en sensibilidad cultural para todo el personal. Eso es un comienzo. El padre de Sora dijo, pero no aborda el daño que ya le hicieron a mi hija. El fiscal del distrito se aclaró la garganta. Entendemos que, señor, el distrito está preparado para ofrecer. Esto no se trata de dinero. Su padre interrumpió, se trata de lograr un cambio significativo. La siguiente hora, Sora escuchó mientras los adultos elaboraban un plan. La escuela crearía nuevas políticas más claras, los maestros recibirían capacitación, se emitiría una disculpa formal, y quizás lo más importante para Sara, su experiencia ayudaría a fortalecer las leyes que protegen a otros niños de una discriminación similar. 2 semanas después, Sara se paró frente al espejo de su dormitorio pasándose la mano por la suave pelusilla que le crecía en la cabeza. No era mucho, pero era algo que su madre había ordenado especialmente. Aceites y cremas para ayudarla a crecer sana y fuerte, lista para la escuela. Su padre le preguntó desde la puerta. Sora se ajustó su nuevo turbante.
Un hermoso trozo de tela de colores brillantes que le había enviado su abuela. Creo que sí. Las cosas habían cambiado en la escuela secundaria Lincoln. Cuando Sara regresó, el director celebró una asamblea especial sobre respeto y conciencia cultural. Sin nombrar a Sara, le dejó claro que lo sucedido estaba mal y que nunca volvería a tolerarse. Para su sorpresa, muchos estudiantes se acercaron a ella para apoyarla. Lily se había convertido en una verdadera amiga, sentándose con ella en el almuerzo y caminando entre clases. Aún más sorprendente, varios maestros le agradecieron en voz baja su valentía al ponerse de pie, diciendo que la escuela necesitaba esta llamada de atención. Pasaron 6 meses y llegó la primavera. El cabello de Sora había crecido a un estilo corto y natural que empezaba a encantar. El periódico local había publicado un artículo sobre lo sucedido y otras escuelas de la zona también habían revisado sus políticas. Un sábado cálido, Sara estaba nerviosa en un pequeño escenario en el centro comunitario. Sus padres estaban sentados en la primera fila, radiantes de orgullo. Decenas de jóvenes y sus familias llenaron los asientos. Me llamo Sara, comenzó con voz temblorosa al principio, pero cada vez más fuerte. Hace 6 meses, alguien intentó quitarme la identidad al cortarme el pelo. Pensaron que me estaban dando una lección sobre cómo encajar, pero en cambio me enseñaron algo mucho más importante, que vale la pena defender algunas cosas, sin importar lo aterrador que sea. Mientras continuaba su discurso, vio a su padre enjugándose una lágrima. Su madre lo estaba grabando todo en su teléfono. Probablemente ya planeaba enviárselo a su abuela. Tu cabello es tu corona, dijo Sora al público, haciéndose eco de las palabras de su padre, que parecían de hace una vida. Pero tu voz, ese es tu poder y nadie puede quitártelo. La sala estalló en aplausos. Sora sonrió y se tocó el nuevo cabello. Era diferente a antes, pero era suyo y nunca se había sentido más hermosa ni más orgullosa.